Bienvenido y gracias por acompañarnos. En la porción anterior afirmamos de que como hijos de Dios tenemos una herencia espiritual disponible para nosotros al momento de la salvación. Y podemos acceder a nuestra herencia cuando somos restaurados a nuestra plena identidad y la capacidad de vivir como hijos maduros de Dios. En esta porción queremos hablar de esto más a fondo. Por ejemplo, usted no le daría las llaves de su auto a un niño de 2 años, ni dejaría a un niño de 5 años usar la estufa, porque no tienen la sabiduría, la experiencia o la capacidad para administrarla bien y podrían lastimarse a sí mismo o a otros. De la misma manera, a pesar de que nuestra herencia espiritual ya está disponible de inmediato, necesitamos crecer hasta la madurez en Cristo para poder administrar gran parte de ella. Gálatas 4, 1 y 2 dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre para recibir la herencia. La parábola del hijo pródigo representa 2 posibles perspectivas de un cristiano. Una es tener la mentalidad del hijo mayor, que como un niño siempre dependía del padre para satisfacer sus necesidades. Y no se daba cuenta de que tenía una herencia y que todo lo que el padre poseía era suyo. La otra perspectiva de la parábola es que el hijo pródigo sabía que tenía una herencia y que no tenía que esperar hasta que su padre muriera para obtenerla. Mientras que el hermano mayor nunca entendió que tenía una herencia disponible en ese momento. Escuche bien, el hijo menor necesitaba madurar hasta un punto en el que pudiera administrar su herencia, y el hijo mayor necesitaba arrepentirse y comprender que tenía una herencia a la cual podía acceder en cualquier momento. Hebreos 9:15 dice, entonces Jesús es mediador de un nuevo pacto, conectándonos de nuevo con Dios para que aquellos que acepten la invitación reciban la herencia eterna que les ha prometido a sus herederos. Tenemos una herencia espiritual y tenemos acceso ahora, pero necesitamos crecer como hijos maduros para poder administrarla y no desperdiciarla como el hijo pródigo hizo. Desde el nacimiento hemos crecido teniendo nuestras mentes entrenadas por el razonamiento, la lógica y las mentiras del diablo. Ahora que tenemos la redención, hemos nacido de nuevo como hijos legítimos de Dios y coherederos con Cristo, pero necesitamos crecer, madurar y vivir por el Espíritu. Necesitamos restauración. Restauración significa ser restablecido, recuperar su posesión original, recuperar lo perdido, y es el proceso de reparación o renovación a su estado original. Como ya hemos dicho varias veces a través de la jornada, al recibir a Jesús, nuestro espíritu ha sido redimido, sellado y está completo. Ahora, nuestra alma necesita ser restaurada para poder pensar y vivir como Dios originalmente nos enseñó, con nuestro espíritu, alma y cuerpo alineado y sometido bajo la dirección del Espíritu Santo. Colosenses 1, 21 al 22 dice, aunque una vez estuvieron alejados de Él, viviendo en las sombras de sus malos pensamientos y acciones, Él, Dios, los reconectó de regreso a sí mismo. Él desató su paz sobrenatural a través del sacrificio de su propio cuerpo como el pago del pecado en
lugar de ustedes, para que puedan morar en su presencia. Y ahora no hay nada entre usted y el Padre Dios, porque Él los ve como santos, impecables y restaurados. Necesitamos renovar nuestra mente y reentrenarnos para comprender lo que es ser realeza y vivir como reyes y sacerdotes de Dios. Necesitamos crecer y madurar para poder administrar nuestra herencia espiritual y establecer el reino de Dios en la tierra. Es por eso que la redención y la restauración son dos componentes importantes para establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús continuamente predicó: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está a su alcance, dice. Tanto la redención como la restauración requieren arrepentimiento. Los fundamentos para establecer el reino son: 1. Arrepentimiento que lleva a la salvación o redención en espíritu, y este es el camino. 2. Arrepentimiento, o sea, cambiar la forma en que pensamos y vivimos para alinear con nuestra nueva identidad, que nos lleva a la restauración del alma por medio de la verdad que nos transforma y libera. Esta es la verdad. Y número 3, arrepentimiento continuo, que nos lleva a la vida abundante. Y ahí vemos los tres que Jesús habló, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Esto es estar constantemente abierto y listo para alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones, que es nuestra alma, con los de Dios, buscando primero su voluntad y perspectiva para establecer el reino de Dios en la tierra. Colosenses 1:21 dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. No solo nuestro espíritu se separó de Dios, sino que Colosenses 1 dice que solíamos ser enemigos de Dios en nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra alma. Al igual que los líderes religiosos de los que hablamos en la porción anterior, podemos negar que alguna vez hemos sido enemigos de Dios, pero realmente nacimos desconectados de Él y requiere un cambio en nuestro pensamiento para vivir lo que somos ahora en Cristo. Isaías 64:6 dice que nuestra injusticia es como trapos sucios. A medida que recibimos la justicia por la fe, eliminamos los viejos trapos de nuestra identidad pasada y nos vestimos con túnicas de justicia. Amén. La ropa o las prendas de vestir a menudo simbolizan el estado del alma de un hombre, de un ser. Antes de venir a Cristo, nuestra mente y emociones habían sido manchadas y desgarradas por mentiras y emociones tales como el miedo, la ansiedad. Nuestra alma necesita ser restaurada para alinearse con nuestra nueva identidad como hijos de Dios, la novia de Cristo, como reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Necesitamos al Espíritu para transformar la condición actual de nuestra alma y vestirnos con las ropas y accesorios de la nueva identidad y posesión en Cristo. Es esencial cambiar nuestra perspectiva, la forma en que pensamos y percibimos, para tener la mente de Cristo y los ojos, los oídos y el poder del Espíritu, para que el reino de Dios se establezca en la tierra por medio de nosotros. Debemos hacer un cambio desde la lógica y el razonamiento para usar nuestros sentidos espirituales. Esto es la intuición para escuchar, creer y obedecer a Dios. Al igual que cambiamos la estación de radio de la frecuencia AM a FM, necesitamos cambiar de vivir según nuestra propia lógica y razonamiento a vivir del Espíritu de Dios. Así es. Romanos 8:14 dice: los hijos maduros de Dios son aquellos que son movidos por los impulsos del Espíritu Santo. Y los versículos que le siguen dice: y no recibieron el espíritu del deber religioso o las obras,
lo que los lleva de nuevo al temor de nunca ser lo suficiente buenos, pero han recibido el espíritu de plena aceptación uniéndolos a la familia de Dios. Nuestra redención y restauración es la base para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Debemos entender quién es nuestro Padre, quiénes somos nosotros y lo que poseemos en Él, lo cual es herencia espiritual, poder y autoridad como embajadores, reyes y sacerdotes de Dios en la tierra. Pero saber y tener todo esto no sirve de nada si no sabemos cómo usarlo. ¿Ya? Los versículos 16 y 17 de Romanos dicen, tú eres un hijo amado de Dios, somos herederos de Dios mismo. Y como estamos unidos a Cristo, también heredamos todo lo que Él es y todo lo que tiene. Wow. Heredamos todo lo que Jesús tiene. Eso es bastante. Acaba de nacer nuestra nieta Majesty y cuando nace un bebé, toda la familia y amigos quieren ver este nuevo niño que acaba de hacer su entrada en el mundo. Y nos preguntamos, ¿qué dones, talentos, rasgos de personalidad, peculiaridades y habilidades especiales tendrá? Del mismo modo, el versículo 19 dice que el universo entero está expectante, anhelando ver la revelación de los gloriosos hijos e hijas de Dios. Efesios 3:10 dice que así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Ese es el dominio y la autoridad que Dios le dio a Adán y a Eva en Génesis 1, de subyugar en la tierra. Subyugar significa pisar, prevalecer, reinar, dominar y gobernar de una manera que no permite rebeldía. Adán y Eva perdieron su autoridad y el enemigo obtuvo el control durante muchos años y continúa influyendo en aquellos que no tienen autoridad en Cristo o que no saben que tienen autoridad o cómo usarla. Pero ese no es usted y ese no somos nosotros. Sabemos quiénes somos en Cristo y que Él nos ha dado autoridad para establecer su reino en la tierra. Amén. No se olvida leer el PDF porque el material es muy diferente de lo que estamos cubriendo en los videos. Y nos vemos en la siguiente porción.